pero podía percibir el espíritu de los cantos, así que gracias a Dios por eso. Y es un privilegio, hermanos, para mí estar aquí, también que nuestro hermano Rogelio me ceda el púlpito. Como saben, siempre es un privilegio para uno como pastor estar aquí predicando cada semana. Y para mí, hermanos, es un privilegio que el hermano diga bienvenido, como siempre ha sido, desde que nos conocemos, y de verdad aprecio. Hoy pasé un buen tiempo. Siempre uno viene y agarra al pastor ocupado, porque siempre está ocupado. Pero estar sentado platicando de las cosas, cómo Dios ha obrado en esta iglesia y sigue obrando, fue una bendición para mí, de verdad. Porque está uno allá, hermanos, desconectado un poquito de las cosas que pasan acá, y cuando uno ve, platica cómo la obra va, comparte uno los éxitos. Casi siempre vamos y los pastores comparten las luchas que tienen, y a veces los fracasos que tienen. Pero cuando uno llega a un lugar y comparte los éxitos, los gustos, eso anima, a mí me anima. Entonces, gracias, hermano, por ese tiempo, hermana Zaira también, la familia y todos los hermanos que siempre nos tratan con todo cariño. Gracias a Dani que me prestó su carro. ¿Fue voluntariamente a fuerza? Pero sé que ella lo hace con cariño, y gracias, hermano Dani, por este tiempo, hermano Rogelio también por siempre tratarnos todo lo mejor que se puede. Nos sentimos contentos, hermanos, por eso, y gloria a Dios por lo que Él está haciendo. Vamos a ir directamente al mensaje. Ya hablamos del testimonio, lo que Dios está haciendo en nuestro país, en nuestra región, y vamos a abrir la Biblia, hermanos, primero de Crónicas 29. El tema, hermanos, en esta mañana es Dios en busca de su gloria, y casualmente, porque digo casualidad porque Dios siempre obra de esa manera tan preciosa como dando los cantos, y precisamente digno es el Cordero, cantábamos, ¿verdad? Él merece la honra y la gloria en nuestras vidas. Eso es, hermanos, eso es lo que queremos ver en todas las naciones. Eso es lo que queremos ver. Queremos que la gloria de Dios sea visible. ¿Cómo es la gloria de Dios visible? Cuando su vida es transformada. Si usted vino por primera vez aquí y usted escuchó el mensaje o los cantos hasta ahora, usted dice, aquí hay algo bonito. ¿Qué es eso bonito, hermanos? La gloria de Dios. Uno viene, usted ve a los jóvenes aquí, que en lugar de estar cantando cosas alocadas, y digo alocadas, no me refiero a los ritmos que la gente canta hoy, sino las palabras que ponen en su música, nada que ver. Y los jóvenes, ¿qué están haciendo? Adorando a Dios. Y me gusta ver siempre cuando el grupo de la alabanza todos cantan. No importa qué están haciendo, porque se ve que lo están haciendo primero ellos con Dios, y luego lo pueden reflejar a nosotros, y los jóvenes lo hacen así. Me da mucho gusto por eso. Hermanos, Dios en busca de su gloria. Dios busca, hermanos, que su gloria aparezca en todos lados, en su matrimonio. La Biblia habla del lecho sin mancilla, que en el matrimonio uno pueda reflejar a Dios en la vida que tenemos, que uno puede reflejar a Dios en mi trabajo, en mi escuela también, en la relación que tengo con los demás, en mi intimidad. Cuando Dios, hermanos, cuando su gloria se ve reflejada, entonces Dios recibe honra y gloria, y la gente puede ver eso y la gente lo va a anhelar. Ese es el tema, Dios en busca de su gloria. Primero de Crónicas 29, versículo 11. Dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder. Dice David, la gloria, la victoria y el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, ya lo sabemos. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Dice el 12, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Lea conmigo el versículo 13. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Dice, hermanos, David, el rey David proclamó esta gran verdad en el momento en que estaba cediendo de su tesoro personal. Él había ahorrado, un principio bíblico, él había ahorrado para darle al Señor.
Ahorita le cuento una historia. Dice, grandes sumas de oro, plata, bronce, hierro, madera, piedras preciosas, para que se edificara el primer templo para la gloria de Dios. Él había ahorrado algo, hermanos. Estaba predicando la semana pasada en el Templo Bautista Bíblico de Chihuahua, una iglesia antigua, de gente de mucho dinero. Y terminé de predicar, hablé acerca de cómo podemos orar por los misioneros. Y terminé y una hermana se acerca con el pastor y le dice al pastor, pastor, ¿quiere ir al Medio Oriente? Y le dice el hermano, no es el pastor que fundó la iglesia, el que se está quedando el que está quedando al frente de la iglesia, un joven que creció en la iglesia. Y le dice el hermano de 29 años, que es el pastor ahora de esa iglesia muy grande. Y le dice, sí, hermana, en la tarde le traigo el dinero para que vaya. Y le dice la hermana, pero voy a ir hasta julio, no importa, en la tarde le traigo el dinero. Dice, he ahorrado un dinero, dijo ella, para gastos imprevistos. Y no es justo, dice, que yo tenga ese dinero ahorrado cuando alguien más necesita hacer la obra del Señor. Esto era David, hermanos. Ahora, no se trata del dinero, hermanos. Si usted está aquí por primera vez, otra vez. No se trata del dinero. El asunto no es el dinero, hermanos. El asunto no es su talento. El asunto no es cuánto tiempo da. El asunto es cómo usted quiere dar la honra y la gloria a Dios. Y cuando usted hace eso, yo siempre veo a la gente cristiana como si yo no fuera cristiano. O sea, estoy cantando, pero viendo a los jóvenes, ¿y qué si yo no fuera cristiano? ¿Qué verían ellos? Y yo cuando entro a la iglesia, algunos hermanos nos saludan porque ya nos conocen, hermano. Pero ¿qué, hermanos, si yo no fuera cristiano? O sea, si yo no asisto a ninguna iglesia, ¿cómo me sentiría aquí? Porque es bueno también esa percepción, A veces ya hacemos las cosas solo para cristianos, todo para cristianos. La iglesia no es para los cristianos. O sea, nos edificamos, nos alegramos y todo, pero es, hermanos, para que la gente sea bienvenida y vea la gloria de Dios en nuestras vidas. Qué difícil es eso, hermanos. Pero algo que uno quiere hacer y lograr en nuestras vidas y en la lucha personal, que la gente pueda ver la gloria de Dios en mí. Ayer, y me falta mucho, ayer estaba jugando fútbol con mi sobrino, y llegó un señor ahí, y empezó, cuando la trompeta suene en aquel día, estaba casi oscuro el lugar, y él empezó a cantar, luego agarró un plástico y empezó a hacer la tonada del canto. Y entonces yo dije, no quiero contarme con él porque ha de ser un cristiano así, no sé, fíjese, por eso le digo que me falta mucho. Y yo quería disfrutar el fútbol, hermanos, o sea, con mi sobrino y no estar platicando con el Señor. Dije, mañana me va a tocar predicar, ya voy a predicar mañana. El Señor vino a donde estaba yo y me dice, así que estás en Irak. Mis sobrinos habían platicado con ellos como 2-3 minutos. ¿Cómo te llamas? Ediberto. Gloria a Dios, Ediberto. Es que desde que Cristo me salvó, yo no sé, no puedo callarme de verdad. Y yo sé que Cristo pronto viene, Cristo pronto viene. Todas las señales, estoy asistiendo a una iglesia y estoy predicando la palabra de Dios y estoy tan contento de que el Señor está conmigo. Y luego cuando se despide, eso fue una plática de 3 minutos, cuando se despide, no sé cómo se aprendió mi nombre, dice, Ediberto, no veo a Ediberto en ti, veo a Cristo. Amén, aleluya, adiós. Y se fue, hermanos. Me quedé yo. Pude ver, hermanos, él dijo, no veo a Ediberto en ti, veo a Cristo. Yo realmente vi la gloria de Dios en él. Yo no quería platicar con él, hermano, yo quería relajarme, y luego él estaba cantando, y luego agarró un palo, ¿verdad? Y dijo, cuando la otra, y dije, está un poco, no quiero juntarme con él. Qué gusto, Ediberto, que estás allá sufriendo, amén, que Dios te bendiga. Me dio una lección, hermanos. Esa es la gloria de Dios. Dice el Salmo 96, versículo 3 y 4, proclamad entre las naciones su gloria, decía nuestro hermano Rogelio, que Dios use a esta iglesia y que de esta iglesia salga gente para proclamar la palabra, no solo a nuestros alrededores, sino también, hermanos, en otras naciones. Salmo 96, 3, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses. Sabemos, hermanos, que Dios merece la honra y la gloria, pero ¿cómo se la damos? Sabemos que darle la honra y la gloria a Dios nos quita a nosotros la avaricia o nos quita a nosotros el orgullo, pero ¿cómo se la damos? Perdón que lo traigo para ahí para acá. Jeremías 1, 4 y 5.
y tengo aquí el versículo, porque vamos a ir a Hechos, y mejor si quiere vaya a Hechos 10. Le aconsejo que vaya a Hechos 10. Dice Jeremías 1, 4 y 5, si usted está anotando, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Y le dice Dios a Jeremías, te di por profeta a las naciones. Hermanos, Dios ya sabía que usted iba a estar aquí este día. Dios ya sabía que usted iba a recibir, a escuchar el mensaje. Dios tiene un plan y Dios tiene el futuro para usted también. La pregunta es, ¿qué hago yo? Está en mí, hermanos. Dios no va a forzar a nadie, está en mí. Dios quiere esto para todo el mundo. Dios quiere esto para todas las familias. Dios quiere esto para Irak. Me decía el hermano Ali, que es el pastor, me dijo, hermano Ediberto, si solamente los kurdos pudieran creer un minuto en Jesús, dijo él, estas montañas que están llenas de piedras y sin árboles se reverdecerían, se pondrían verdes. Si solamente, fíjese, si solamente, dice, la gente pudiera creer un minuto en Jesús, ¿qué tan grande concepto tiene él de lo que Jesús puede hacer, que llegó a esa conclusión? No toda la vida, si en un minuto. Hermano, nosotros hemos creído por años en Jesús. ¿Y dónde está, hermanos, la gloria de Dios? Dice Dios a Jeremías, yo te di por profeta a las naciones, yo te santifiqué. Concluimos, hermanos, que Dios busca su gloria en cada situación. Hechos 10, donde le pedí que fuera, nos relata la historia de un hombre llamado Cornelio. Y la conversión, lo que yo llamo, hermanos, la conversión de Pedro. Claro, Pedro no se convirtió ahí. El Señor lo llamó antes, el apóstol Pedro, el Señor le llamó antes y el Señor hizo un milagro en su vida y él llegó a la conclusión que Jesús es Dios y que Jesús era su Salvador. Pero llamo, hermanos, la conversión entre comillas porque aquí Dios va a hacer algo en la vida de Pedro. Y algo que ojalá, platicaba con el hermano Rogelio, cuando uno llega a un entendimiento de lo que Dios quiere hacer. Me gusta, hermanos, ver que su pastor está creciendo, así debe estar siempre, ¿eh? Y usted también debe estar creciendo y también los niños deben estar creciendo. Todos tenemos que estar creciendo con cosas nuevas porque el Señor siempre está trabajando en nosotros y a veces nos quedamos detenidos. La gente dice, no, yo ahorita estoy en stand-by. Stand-by, hermanos, es ir al fracaso. O sea, el detenerse y decir, ahorita no hago nada. Ahorita estoy en stop en la iglesia. Hermano, si no está avanzando, está retrocediendo en la vida cristiana. Tiene que hacer algo. Concluimos, hermanos, que Dios quiere enseñarle algo a Pedro aquí. Y vamos a verla adelante, el primer punto es, dos elementos, hermanos, cuando Dios busca su gloria. Ese es el tema, Dios buscando su gloria. Él quiere buscar su gloria en todo. ¿Se acuerda aquel hombre que estaba enfermo? Y aquellos hombres dijeron, ¿quién pecó? Este o sus padres. Juan 9, si no mal recuerdo, Juan, no recuerdo el pasaje exacto, pero dicen, ¿y quién pecó? Este o sus padres, para que este hombre haya nacido ciego. Porque siempre alguien hace mal, alguien pecó. No, dice el Evangelio, no es que pecó este ni sus padres, sino es para que la gloria de Dios sea manifestada. En cada circunstancia de su vida, hasta ahora, Dios quiere que la gloria de Dios se manifieste en su vida. Aún, hermanos, sobre cosas complicadas, aún sobre cosas complicadas. No se me olvida el nombre. Juan 9:3, gracias. Gracias. Juan 9:12. Recuerdo, hermanos, el hermano allá en Chalco, un hombre que no sabía leer ni escribir. Él era un albañil en sus tiempos libres y su trabajo formal era de ser velador los fines de semana. Su esposa murió de cáncer, su hijo se suicidó en Estados Unidos y él vino al Señor. Ya habíamos querido predicarle, su hija le había querido predicar y él era duro, hermanos, duro, pero un hombre duro, bien duro. De esos hombres, no porque los de rancho sean más duros, pero a gente que ha crecido en el rancho con muchas cosas y el trabajo y lo difícil que fue, crecen con una forma muy, muy dura en cuanto a creer, muy poco dóciles a la palabra. Cuando creen, todo cambia. Ese hombre llegó a Cristo, tomó el discipulado. Y puesto que su trabajo era velador, no asistió a la iglesia por 2 años y medio, pero tomó el discipulado. Él empezó a crecer, hermanos, él empezó a crecer normal,
pero nunca iba a la iglesia, iba al grupo de cuidado que teníamos y empezó a crecer. Él fue el que construyó la mayoría del templo, siendo velador entre fines de semana y trabajando. Cuando vio la lección 2 me dijo, ¿y qué es el diezmo? Le dije, hermano Jesús, espérame, eso todavía no es para ti. No, yo lo escuché en el radio y la Biblia dice, un cambio, hermanos, un amor que Dios tuvo para él, un amor, una transformación. Yo me gozaba enseñarle y me tardaba 3 horas en el discipulado porque leíamos con tanta calma las palabras, pero nunca he visto un cambio tan grande como el cambio de su vida, porque no se trata de quién eres, hermanos, sino qué tanto permites que Dios sobre en ti. Y sigue él adelante, pero pude ver la gloria de Dios en su vida. Número 1, hermanos, Dios llama y prepara a quienes le seguirán. En Hechos 10, Cornelio, hermanos, aparece aquí como principal. Hechos 10, versículo 1 al versículo 8, habla acerca de la vida de Cornelio y quién era él. Él era un hombre, hermanos, de una ciudad marítima llamada Cesarea. Por cierto, una ciudad mal vista por los judíos, una ciudad que no era apreciada, una ciudad de gentiles, y para los judíos era un rechazo. Cornelio, hermanos, tuvo que ser también una persona culta y religiosa y de buena posición. Era un hombre oficial, era un oficial romano, el cual estaba a cargo de un grupo de 100 soldados su compañía llamada la Italiana. Cornelio también era un hombre muy influyente al cual Dios le habló. Dice versículo 1, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. La razón, hermanos, por la cual la gente es religiosa es porque quiere buscar a Dios. A veces juzgamos, ¿verdad? Esa persona muy religiosa porque está buscando a Dios. Piadosa, él era piadoso, temeroso. 3, este vio claramente en una visión como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía a Cornelio. Ahora, hermanos, esta situación la seguimos viendo en Medio Oriente. No me pregunte cómo, ni al terminar quiera preguntarme por qué. El 80% de la gente que viene a Jesús en el Medio Oriente viene a través de un sueño. Es algo de la cultura de allá, muy habituada a sueños. Nosotros sabemos, entendemos, ¿verdad? Dios habla a través de la palabra. La palabra es infalible y ya no hay más revelación. Bueno, donde no hay, hermanos, mucha palabra y escasez de la palabra, Dios usa cualquier cosa. Dijo, si ustedes no hablan las piedras van a hablar. La otra vez hablaba con una mujer de Irán y le dije, quisiera hablarte de Jesús, la luz del mundo. Ese ya lo vi, dice. Esa fue la mujer que me dijo que le saludara a Emiliano Zapata. Me dijo, hermano Dani sabe, el señor, dijo, Eddie, salúdame a Emiliano Zapata. Le digo, ese ya se murió. Es que él es un hombre muy importante, dice, yo leí, la gente de allá, hermano, sabe todo de nosotros casi no sabemos nada de ellos. Ellos saben casi todo, iraníes aprendiendo español. Usted dice, no se dan cuenta en Facebook, ellos se meten a nuestras páginas, leen todo. Ahora, hermanos, ellos llegaron al conocimiento. Esta mujer dice, yo vi, dice, fue con el mula, que así se dice el encargado de la mezquita, o imán, y le preguntó, oye, vi a un hombre así, ¿me puedes hablar de él en el Corán? Y el hombre le dijo, es que el Corán no habla de un hombre así. Cuando leen en los evangelios, el libro de Apocalipsis, ese es el que yo vi. Y se aparece ahí en el sueño. Solamente Dios utiliza los sueños para traerlos a Jesús. Después de que conocen a Jesús, ya no hay más sueño. Ahora hay una entrega a la palabra, pero todavía es muy raro, hermanos. Pero sigue pasando. ¿Qué hizo Dios con Cornelio? Fue y le habló. Versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ahora, Pedro, hermanos, ni en cuenta con esto. Posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Pedro había llegado a esta ciudad y había hecho una buena obra. Dice que mucha gente creyó en el Señor. Mucha gente vino a Cristo ahí en los versículos antes. Incluso Dios le usó para resucitar a Tabita o Dorcas también.
Dios había hecho un milagro con Pedro allá en Jope, él no sabía nada. Versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Qué es el punto aquí, hermanos? El punto aquí es que Dios llama y prepara a quienes le seguirán. Me he dado cuenta, hermanos, que no es tan complicado hacer la obra de Dios. Usted que está discipulando, evangelizando, o que tiene un grupo y que está con nervios, y ahora, y si no se convierten, y si no vienen, y si el hermano no cambia, ¿de quién es el trabajo, hermanos? Es del Espíritu Santo. Dios va a hacer la obra como Él quiere. Dios va a obrar en el corazón y la gente le va a dejar a Él obrar, y Dios va a hacer la obra, pero no es nuestro trabajo. Parece, hermanos, que Cornelio había entendido las palabras de Miqueas 700 años antes. Dice Miqueas 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Dice, ¿se agradará a Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Oh hombre, dice Dios a través de Miqueas, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso estaba haciendo, hermanos, Cornelio. Las limosnas y sacrificios no compran la gracia y misericordia de Dios. No compran, hermanos, la gracia y misericordia de Dios, pero muestran un corazón dispuesto a aceptarlas. Los sacrificios que la gente hace, el ir, hermanos, de rodillas a través de algo, el buscar algo, es porque ellos anhelan a Dios. La gente, hermanos, allá en el Medio Oriente, en cualquier lugar, usted viaja por toda Europa y en los aviones no solamente es el destino hacia donde va el avión, sino hacia la Meca también. En cualquier lugar, policías, soldados, en cualquier lugar, se arrodillan, hermanos. Hemos ido a algunos ríos y está ahí una piedra señalando hacia dónde está la Meca. ¿Por qué? Anhelan a Dios, quieren a Dios, buscan la gloria de Dios. Hermanos, Dios nos hizo con una necesidad de nuestro interior, la necesidad de Dios. La gente aborrece la religión. La gente aborrece las cosas que le piden a la gente que haga cosas. Y la gente, hermanos, siente cuando líderes religiosos le están pidiendo que haga algo que no debe de hacer. Pero cuando la gente le muestra la palabra de Dios, sea en el lugar donde sea, como llegó a usted la palabra, ¿se acuerda cuando llegó usted? ¿Quién se resistió mucho a la palabra? O sea que le predicaron, allá están unos hermanos, ¿en verdad, hermana? ¿Usted con ese corazón que tiene? Sí, ¿verdad? Yo fui el hombre más duro, hermanos, de mi casa para creer en el Señor, a la edad de 12 años. Yo dije, yo nunca voy a llegar a ese lugar donde cambian la mente de la gente. Ahí le lavan el cerebro y le piden cosas, y cómo es posible que lleguen a eso. Y yo soy un hombre muy inteligente, capaz. Yo puedo pensar por mí mismo. A esa edad, hermanos, el diablo mete cosas. Imagínense 20, 30, 40. Por eso es tan complicado para la gente de edad más avanzada creer en el Señor. Algunos se llevan 20 años de rodillas orando, ayunos. Por eso algunos cuando se convierten ya muy grandes, luego los golpean los cristianos. Me costaste mucha oración y mucho ayuno. No, hermanos, algunos de verdad tardan demasiado. ¿Se acuerda de Felipe, hermanos, yendo a predicar a este eunuco, a este funcionario de una reina africana en Hechos 8? El Señor llama a Felipe y le dice, vete allá al desierto. No le dijo a qué. Ve al desierto. ¿Quién sabía que había un hombre allá que leía Isaías que no entendía? El Espíritu Santo. Hermanos, no nos angustiemos por lo que tenemos que hacer. La obra de Dios Él la conoce. Simplemente Él está preparando. Esa es mi convicción, hermanos. Que Dios, aunque pasamos por pueblos y pueblos donde no hay nada, y me gusta pasear y conocer y visitar y hablar con la gente, aunque pasa uno por lugares así, Dios tiene pueblo. Dios llamó a alguien aquí, hermanos, a Jericó a predicar. Le preguntaba al hermano, 23 años, ya casi bodas de, no se dice bodas, celebración de plata, ¿verdad? 23 años predicando. No ha sido fácil, hermanos. Pero Dios llamó a alguien. Ahora tenemos una iglesia y disfrutamos, y la alabanza, y el piso que ustedes no vieron antes cómo estaba, ¿verdad? Y las paredes. Yo vi todo eso. Dios ha hecho una obra bonita. No es tan fácil. ¿Por qué, hermanos? Queremos que Dios
muestre su gloria. Número 2, Dios llama y prepara también a quienes obedecerán el llamado a ir a predicar. Y esto tiene que ver con nosotros. Dios no solamente preparó a los que escucharían. Y por cierto, si usted está aquí por primera vez, segunda vez, y está escuchando el mensaje, es parte del plan de Dios. No se resista al plan de Dios. No le dé vueltas al plan de Dios. No le dé vueltas. Dios llama y prepara a quienes obedecerán. Versículo 9. Más adelante, hermanos, vamos a ver algunos entendimientos muy claros sobre lo que Dios quiere mostrar a Pedro. Pero aquí vemos que Dios le está preparando a él. Dios comienza, hermanos, este es el punto. Dios comienza a trabajar con el enviado antes de usarlo en el trabajo del ministerio de la palabra. Dios comienza a obrar con el llamado antes de que llegue al trabajo. Mira el versículo 10. Versículo 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaba a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, normal, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Si hubiera sido norteño, él entra, ¿verdad? Porque le gusta mucho la carne. Versículo 13, le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Pedro dijo, Señor, no. Pedro, hermano, resistiéndose a lo que Dios quería hacer. No, Señor. Dice, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Dios no está aquí hablando de leyes para la comida, hermano. No podemos sacar doctrina de leyes para la comida. Él está enseñándole a Pedro que Él quiere que todos conozcan el Evangelio. Versículo 15. Volvió la voz a él, la segunda voz, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Ni ellos sabían exactamente. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levantándose pues, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Dios le dice a Pedro, no dudes en hacerlo. Pero mira el versículo 21, ¿lo puede leer conmigo? Descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿y cuál es la causa por la que habéis venido? Pedro, hermanos, estaba convencido, le dice el Señor, ve con ellos, no dudes, yo ya hice el trabajo. Fue difícil, hermanos, aceptar que Dios nos llamaba a Medio Oriente, porque es cambiarte la vida. Ahora que vengo, visito las iglesias, el compañerismo, la comida, el país que tenemos, con conflictos, es nuestro país, es lo mío, es de donde me siento parte. Pero ahora, hermanos, llamado a otro lugar de donde no somos, pero nos tenemos que hacer como ellos. Hacer las cosas que ellos hacen para que ellos vean a Cristo en nosotros. Para que no vean a un mexicano predicando allá queriendo tener una iglesia mexicana allá, sino teniendo a alguien que lleve el mensaje limpio para que reciban la palabra, porque están, hermanos, en angustia, la gente no conoce la palabra de Dios. Pero Pedro, hermanos, estaba en angustia todavía, estaba en duda. Pedro aún está en duda sobre el mandato del Señor. Jeremías dijo, Señor, Jehová, no sé hablar porque soy niño, y Dios le dice, no digas soy niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás lo que te mandé. Hermano, simplemente obedece lo que Dios quiere hacer contigo. Dios te quiere usar en alcanzar a otros para Cristo. Dios te quiere usar para alcanzar a otros que aquí no quepan ya, hermanos. Dios lo quiere, no porque queremos una iglesia grande, sino porque al venir, hermanos, a la iglesia nos damos cuenta que hay mucha gente que camina sin esperanza en el mundo. ¿Quién va a ir a compartir? Ahora, el asunto, hermanos, Dios ya lo está preparando. Hay gente que está esperando que tú vayas. A esa familia a la que nunca has querido hablar, ellos ya esperan que tú les hables, pero tú no te atreves porque tienes miedo. Dios, hermanos, está obrando en ellos. Moisés también argumentó, Señor, los dos dijeron así, nunca he sido hombre de fácil palabra, soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Dios no llama, hermanos, a la persona capacitada. Dios capacita a aquellos que llama para su servicio. Y Dios te quiere usar. Pedro entra, hermanos, en prejuicios, dice el versículo 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró.
Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y versículo 28, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Pedro, hermanos, todavía resistiéndose al trabajo. Tú sabes, Cornelio, qué tan difícil es que yo venga a esta ciudad. Tú sabes qué tan complicado es para mí que siendo yo un hombre del pueblo de Dios me rebaje a estar aquí. No podemos juntarnos con extranjeros. Pero Dios me ha mostrado, dice él, que a ningún hombre, y esta es la enseñanza, llame común o inmundo. No podemos, hermanos, la enseñanza para nosotros es, no llamemos a nadie como una persona que no merece recibir el evangelio. No llamemos a nadie, este nunca se va a convertir. Él nunca va a escuchar el evangelio. Él nunca va a venir a Cristo. Hay muchos hoy en día, si le gusta ver YouTube, hay muchas conversiones hoy en día de gente del ambiente artístico, de otro lugar. Entre y véalo con mucho cuidado. Pero muchos de ellos, por lo que dicen, hermano, realmente me sorprende. Cómo llegaron, cómo Dios les habló. Cómo ellos encontraron una Biblia, un Nuevo Testamento, alguien les invitó. No sé cómo lo hizo, pero Dios obró. Y Dios, hermanos, quiere seguir obrando. La gente quiere venir a Cristo. Pero ¿qué haremos nosotros? Y aquí están algunos entendimientos. Adelante, hermano. Miren lo que dice ahí el capítulo 10, el versículo 30. El primero es, Dios comienza a trabajar, como dijimos, antes que nosotros. Dice el versículo número 30. Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente. Y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llega él te hablará. Dios le dijo, santo y seña de las cosas, 33, así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Por cierto, hermanos, él había juntado, según el versículo 24, a parientes y amigos más íntimos, para que escucharan el mensaje de la palabra de Dios. Dios había preparado todo. Alguien me preguntaba, Heriberto, ¿qué vas a hacer en Medio Oriente? Y yo dije, no sé. Solamente sé que Dios nos ha llamado y que Dios tiene pueblo allá. No sé el precio a pagar, hermanos. No sé el precio a pagar. Y ahí es donde entra un poquito ¿cómo se dice? Ahí en el rancho decían ñáñaras. ¿Cómo dice? Las cosquillas. No sé el precio a pagar. Por cierto, siempre hay un precio a pagar. El evangelio, hermanos, no avanza solo. ¿Ve usted aquí una cruz vacía? Nosotros ahora cantamos. Nos amamos en Cristo. Cantamos a Él. A veces tenemos más relación y pasamos más tiempo con la iglesia que con la familia. ¿Le ha pasado a usted? Y uno se sienta, ve, Señor, pero ¿cómo es posible? Ya conozco todo de mis hermanos, ¿verdad? Por cierto, también crea problemas eso, que lo solucionamos con la palabra, no se apure. Pero hermanos, ¿por qué tenemos todo eso? Hay un sacrificio, siempre hay un precio a pagar, pero Dios siempre obra, hermanos. Dios siempre obra. Algunos hermanos aquí han dejado cosas para que usted conozca el evangelio, y Dios ha venido a restituir siempre. Pero Dios, hermanos, siempre comienza a trabajar. Dicen que Dios llega primero que nosotros a la obra de Él. Pedro solo está obedeciendo el llamado, versículo 29. Dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. ¿Era cierto eso? No tanto. Acabo de predicar acerca de Pedro y siempre predicamos de Pablo. Y Pablo, hermanos, la verdad me quito el sombrero. No encuentro ninguna cosa, la he buscado. De esa clase de cristianos que quiere buscar un error en alguien, lo he buscado en Pablo, no hay. Dios, hermanos, dejó a Pablo como un ejemplo así difícil de alcanzar. Todos queremos, Pablo dice, y luego al final dice, y siempre humilde. No es que yo llegue a la meta, pero a ver si logro hacer aquello para lo cual, y una vida que tiene. Pero Pedro, hermanos, es el amigo, es el que se identifica con nosotros. ¿Cuántos errores no cometió Pedro? Ahorita que estábamos cantando el canto, ¿cuánto Dios me ama? Si recuerdo bien la letra, ¿cuánto Dios me ama? ¿Cuánto me ama Dios? Algo así. Yo estaba pensando en mi vida, ¿cuánto me amas, Señor? De verdad, ¿cuánto me amas? Me amas demasiado. Tus misericordias son nuevas cada día.
No me das lo que merezco, me das lo que tu gracia me quiere dar. Dice Pedro, yo vine al ser llamado sin replicar, así que pregunto, ¿por qué causa me habías hecho venir? Nosotros que sabemos la historia, Pedro, eras como ignorante, Pedro. O sea, ya Dios ya te había dicho que Él estaba preparando a alguien. Nada más tenías que llegar y predicar. Así había llegado Felipe. Felipe había ido al desierto, se había juntado. ¿Entiendes lo que lees? No, si no entiendo, si alguien no me explica. Se juntó a Él, no solamente eso, le bautizó, hizo el trabajo completo. No así, hermanos, Pedro. Pero nos explica, hermanos, que Dios está obrando. Dios había obrado en el pueblo de Nínive. Solo esperaban la predicación de Jonás. Y todos, hermanos, ¿se acuerdan cuando fue Jonás a predicar allá? Es interesante pasar cerca de ahí de Nínive, como a 40 kilómetros. Y ver cómo Dios hizo una gran maravilla ahí. Y Jonás no quería ir. Jonás no quería ir, hermanos. Algunos cristianos se enojan de ver la gracia de Dios. Hermanos, la aceptamos en nuestra vida. Alabamos a Dios por lo que Él nos dio, pero no queremos compartir esa gracia con los demás. Si alguien es mejor que yo, hermanos, la gente tiene que ser mejor que tú. El pastor tiene que tener a su alrededor gente mejor que él, hermanos, en otras cosas. Él tiene un trabajo especial, pero habrá otra gente muy capaz y será diferente y no es comparar, pero Dios usa a cada uno. Porque queremos que todos lleguen a la estatura del conocimiento, a un varón perfecto. Pero Dios comienza a trabajar antes que nosotros. Ese es un buen punto cuando hacemos la obra de Dios. Vaya, hermanos, predicando y compartiendo con sus amigos, con el plan que Dios tiene para su vida si Dios le está llamando, con hacer lo que Dios le está pidiendo. Número 2, Dios trabaja de manera incomprensible, versículo 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Hasta entonces, hermanos, Pedro dijo, en verdad comprendo, porque a partir de ahí, Pedro empieza a dar el mensaje ahora sí, empieza a predicar completamente el evangelio. Pero Pedro dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios sigue buscando hombres, hermanos, y usted no sabe a quién se va a encontrar cuando predique el evangelio. Dios me ha cambiado tantas cosas de mi mente que pensé que sabía, que pensé que entendía, que pensé que ya las tenía bien firmes. Y viviendo allá en el lugar donde vivimos, Dios ha cambiado totalmente esas cosas. Siempre había querido mis metas como pastor, vamos a hacer más grande el templo y más sillas y más todo. Ahorita, hermanos, tengo de todos los niños que estoy enseñando, empezamos la clase con 8, se quedaron 4. Se quedaron 5, de esos 5 se hablan 4 idiomas en la clase. Alemán, portugués, inglés, español, kurdo, y algunos hablan árabe porque son de Siria. Tengo 5 niños, tengo 4 idiomas. Para dar la clase, imagínense, para que todos entiendan. De esos 5 niños, tengo uno que es muy fiel, nada más uno que es muy fiel. El hijo del pastor. El hijo del pastor de allá, no mi hijo. El niño que tiene, ¿cuántos años, Yola? Como 7. Y está creciendo, hermanos, de una forma impresionante. La otra vez, estando en la reunión de los 15, había como unos 15 en la reunión, y pregunté, ¿para qué venimos hoy, hermanos? Y él fue el que respondió. ¿Y quién se sabe los libros de la Biblia? Y él es el que va, hermanos, de verdad lo quiero mucho. Pero enfocarme solo en uno, eso fue lo que Dios cambió. Antes yo me enfocaba en toda, claro, hermanos, yo quiero alcanzar todo Medio Oriente. Hemos ido a Irán, estamos con gente de Siria, estamos con gente del otro lado, con gente de Turquía, ayudando a otros y capacitando a algunos. Estamos abarcando mucho porque la necesidad es grande, que no puedo enfocarme en una iglesia o en una sola ciudad. Tenemos que abarcar, hemos ido a otros campos, otras ciudades, apoyando a pastores, animándoles, ayudándoles. Estamos abarcando, pero a la misma vez que hago todo eso y veo todo eso y oramos por todos esos lugares, le pedí al hermano las tarjetas de los países para orar cada día, cada semana por un país diferente donde el evangelio no ha llegado. La visión tiene que expandirse, pero a la misma vez, hermanos, ese es mi trabajo. ¿Se acuerdan de David, el rey David, cuando le dejaron a cargo de esas ovejas que tenía que cuidar? A veces, hermanos, nosotros queremos un ministerio bien grande, pero no cuidamos lo poco que estamos haciendo. Si me encargaron el café y no soy
Perdón por el hermano del café, pero que estaba muy rico. ¿Eres tú? Pero si me encargaron el café y yo no lo puedo hacer, hermanos, y me encargaron cuidar los carros y no lo puedo hacer, y me encargaron hacer el aseo y no lo puede hacer, imagínense. Ayer mi mamá nos llevó por primera vez a todos sus hijos a hacer el aseo, le tocaba el aseo en la iglesia de allá de Allende. Y mi hermano Ángel, un servidor, todos los sobrinos, nietos, ella no fue porque estaba preparando la cena. Y todos, qué bonito, hermanos, nos fuimos a limpiar los baños, la cocina, barrer, trapear el patio, porque no importa dónde sea, hermanos, es para el Señor. Y no es, hermanos, eso tan grande que haces, es si eres fiel en lo poco que haces. Y Dios ha cambiado eso, ser fiel con ese niño. Ese niño sabe varios idiomas, sabe más que yo. El kurdo está aprendiendo inglés en la escuela y está aprendiendo árabe. Pero esas no son sus idiomas maternos. El idioma materno es el jaurami, que ya lo habla bien desde niño. Y luego está aprendiendo inglés y a veces me contesta en español. Si él puede ser un predicador, hermanos, que gane el mundo, y esa es mi inversión, está bien. Yo quiero ser usado, si es en ese etíope que va caminando, ese es el trabajo. Dios hace cosas, hermanos, incomprensibles. Dios abriendo la puerta al pueblo gentil. Y por último, hermanos, versículo 44, Dios recibe su gloria. Al fin y al cabo, hermanos, es el propósito. Dios en busca de su gloria. ¿Qué está Dios obteniendo de ti? En algunos pasajes decía Pablo, hermanos, yo siento que he pasado en vano con ustedes. A veces, hermanos, déjenme decirle algo personal de los pastores. A veces los pastores amamos a todos y invertimos tiempo en todos y no importa. Pero a veces uno dice, ay, híjole, qué pérdida de tiempo. Eso los pastores no lo decimos. No lo decimos, de verdad, hermanos, o sea, porque los amamos tanto. ¿Dirías eso de un hijo? Pero te duele cuando agarro otro camino y a veces como pastores, híjole, siento que he sido en vano el trabajo que he hecho ahí. Nos toca a nosotros, hermanos, decir, Señor, yo quiero que tu gloria se vea en mi vida. Cuídese, hermanos. Concéntrese nada más en las cosas de Dios. Como seres humanos, hermanos, estamos tan habituados a crear conflictos. Si no los hay, los creamos. Y si los hay, los queremos hacer más grandes, nos gusta, nos sentimos, no, le pasa eso como ser humano, hermanos, que nos gusta interactuar y esta semana alguien me dijo, oye Eddie, ¿puedo chismear contigo? Alguien de mucha confianza, pero parece que está creciendo, porque por lo menos entendió que era chisme. Que era chisme eso que quería hacer, hermanos, un chisme es algo que no es nada, no tiene nada que ver contigo. O sea, no debes de platicar de eso, no tiene nada que ver contigo, tú no vas a solucionar nada. Ver la gloria de Dios, hermanos. Versículo 44, mientras aún hablaba del versículo 36, que no vamos a leer al 44, Pedro se agarra a predicar como si lo sabe hacer bien. Pedro se agarra a predicar y a hablar a la gente y les explica quién es Jesús, cómo llegó, lo hace bien, hermanos, Pedro. Pero dice el versículo 44, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles le acompañaban a algunos hermanos, los fieles de la circuncisión, es decir, que creían, practicaban estas cosas de la ley judía, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Dios no va a hacer las cosas exactamente como tú las quieres, Dios las va a hacer como Él quiere. Porque Él es el que recibe la gloria. Pedro, hermanos, versículo 47, Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir al agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase con Él, que se quedase por algunos días. El Señor, hermanos, hace lo que solo Él puede hacer. Jesús tuvo el poder para convertir a Saulo de Tarso, para convertir al carcelero de Filipos, aún de Tiatira, de Lidia, la de Tiatira, cuando se cruzaron a Filipos, dice la palabra que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de ella. No podría uno, hermanos, como pastor jactarse de la obra que he hecho. No podría uno jactarse del discípulo que tengo. Mira cómo, no podría uno jactarse.
como estábamos cantando, uno tendría que darle la honra y la gloria a Dios, porque si no fuera por Él, hermanos, no estaríamos nosotros en el ministerio. No estaría usted en esta iglesia, no podría permanecer fiel. El Señor, hermanos, anda en busca de su gloria en las naciones. Él prepara al campo al cual nosotros iremos a anunciar su nombre. Romanos 10, y con eso termino, dice, hay 4 cómo ahí. El último dice, ¿y cómo predicarán? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10, versículo 14 al versículo 15. Ahí habla de 4 cómo acerca de la obra misionera. Las primeras 3, hermanos, es el trabajo que Dios obra en la gente. Dice el versículo 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? El Señor hará la obra. ¿Y cómo creerán en el que no han oído? El Señor hace la obra. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? El Señor hace el trabajo. El 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Tenemos que, hermanos, salir. Dios ha preparado el trabajo. Ahora nos basta a nosotros obedecer. No dudo, hermanos, que Dios esté llamando a algunos de aquí. No, algunos a salir, otros a prepararse, otros a tomar pasos decisivos de fe. Ahora lo voy a hacer. ¿Qué le responderemos, hermanos? El asunto es su gloria. No hay otra cosa, hermanos. Es ver su gloria en nuestras vidas. Y ojalá que estemos dispuestos a eso. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Gracias por su tiempo. Vamos a orar y yo quisiera hacer una invitación también